Bueno, y seguimos aquí disfrutando en vivo desde la ciudad de Corrientes, ¿eh? Y para todo el país en esta tarde nubladita, lluviosa, ideal para estar en casa. Y ahora no te muevas porque venimos con un tema que sé que te va a interesar y mucho porque estamos con la doctora Fabiana Sato. Bienvenida, Hola Fabi. Gaby, ¿cómo estás? Hola Muy Pablo. ¿Cómo estás, Fabiana? bien. Bienvenida. Bueno, muchas gracias. Y con este tema que sugeriste tratarlo hoy acá y me pareció fantástico, que es el síndrome de Burnout, burnout, que es esto de sentirse cabeza quemada. así es. Se llama Agotamiento también extremo. síndrome del quemado Mm. o de quemado por el trabajo, ¿sí? Ajá. Es muy conocido y en los años 70 más o menos se describió por primera vez para los docentes Ajá. y para el grupo de trabajo sanitario, médicos y luego se vio en los 80 más o menos que en realidad cualquier profesión puede tener eso, Claro. incluso los madres o padres de familia, ¿no es cierto? Más Seguro. allá del trabajo que hagan. Entonces, ¿de qué se trata esto? Es un estado, burnout quiere decir agotamiento. Entonces, es un estado, es un síndrome, es un conjunto de síntomas y signos Ujú. que tienen por sobre todo tres características para que sea, ¿no?, este síndrome, que es el agotamiento emocional, mental y físico, la despersonalización, que es una especie de deshumanización en la que la persona ya se siente o violenta o cínica o escéptica, ¿no? Entonces se deshumaniza a la Ajá. persona, está como desconectada de emociones positivas o agradables, y la falta de realización personal en el trabajo, digamos, como que te sentís insatisfecho todo el tiempo, como que no te sentís realizado, y empezás a tener sentimientos negativos con respecto al trabajo y a las personas, Claro. hasta llegar en los puntos más fuertes a sentir una total anodinia, decimos, una total falta de interés, de ganas, de motivación. Sí. Y entonces ahí empieza la persona a fallar en lo laboral, Claro. o a tener errores, o a no responsabilizarse. De ser una persona responsable pasa a ser una persona aparentemente irresponsable porque se olvida cosas. Claro. Bueno, y los síntomas son muy variados, tanto psíquicos como físicos. Por ejemplo, dolores musculares, Ajá. dolor de cabeza, trastornos Eso gastrointestinales. como continuo, ¿no? Como Claro, porque lo que lo diferencia del estrés o del Sí. estrés crónico, o sea, el estrés crónico nos puede llevar a este síndrome, ¿sí? Y lo que lo diferencia es justamente que todos esos síntomas se empiezan a mantener en el tiempo y a agravarse, Ujú. ¿sí? Entonces, a veces la persona empieza a recurrir a cosas que aparentemente la alivian, como por ejemplo bebidas energizantes o alcohol o drogas, psicofármacos. Claro. También. Entonces la persona empieza a manotear, a hacer una serie de falsos recursos como para sobrellevar, pero bueno, llega un punto en que la persona dice no doy más y no sabe cómo seguir adelante. Claro. ¿Sí? Entonces ahí hay que recurrir, hay que hacer un buen diagnóstico para poder recurrir a terapias que traten esto adecuadamente, ¿sí? Doctora, ¿y cómo llegamos a identificar puntualmente que estamos pasando por ese síndrome? O sea, todas las características que ya diste, es más, se asocian con las características propias del estrés, como para que la gente vaya identificando como en profundidad, esto me pasó, voy directamente a Claro. terapia, al médico. Sí, cuando esto se prolonga en el tiempo y se instala en tu vida, Ok. ¿sí? Porque todos pasamos momentos de mayor estrés, pero luego tenemos la capacidad, nuestro sistema nervioso tiene la capacidad de absorber esa cantidad de estrés y autorregularse. Ujú. El cuerpo es muy sabio, muy inteligente, está al servicio de nuestra vida. Pero llega un momento que el estrés crónico durante mucho tiempo nos pone en estado de alerta, ¿sí? O sea, el sistema nervioso está en estado de alerta. ¿Qué quiere decir esto? Que estoy como en lucha, huida todo el tiempo, porque me creo yo mismo también, además de lo que objetivamente esté pasando, me creo un mundo mental y emocional
por ejemplo, con miedo a perder el trabajo, miedo a que esto me salga mal, Claro. culpa. Las personas muy perfeccionistas también tienen tan alto nivel de De exigencia, autoexigencia claro. que llega un momento que es imposible seguirse a sí ¿Y cómo mismas. se hace en el día de hoy? Por ejemplo, una característica que me llama poderosamente la atención es que con quien hables está a las corridas. Es como que hoy no nos alcanza el tiempo para nada, como que las exigencias, como que vivimos en ese estado de estrés permanente. Sí. Lo que tenemos que saber es aprender a conocer cómo funcionamos, cómo funciona nuestro sistema nervioso, autoconocernos también, cómo es nuestra personalidad, cómo podemos regularnos, cuáles son nuestros recursos. En un programa anterior hablamos de recursos. Entonces, cuando yo le doy tiempo, escucho mi cuerpo, el cuerpo sobre todo es lo que hoy sabemos que hay que prestarle muchísima atención, ¿no? Porque cuando estamos en modo sobrevivencia, estamos desde el mamífero o desde el reptil actuando. ¿Por qué digo desde el mamífero o desde el reptil? Porque cuando estamos en modo lucha-huida, estamos en el mamífero, todavía estamos ahí como se genera una cantidad de cortisol, de adrenalina en forma crónica, hasta que se agota, nuestro sistema queda agotado. Entonces pasamos por sobrecarga, por abrumación de ese sistema a un estado, podríamos decir, reptiliano, porque si sigue interna o externamente el estado de alerta, seguimos en peligro, por así decirlo. Entonces ya pasamos a un estado reptiliano que es como fingir la muerte. Así hacen los animales. Algunos es una respuesta al peligro, hacerse muerte fingida, ¿no? Pero para nosotros, ¿qué es eso? Es congelarnos, disociarnos, estar fuera de la experiencia que estamos viviendo. Entonces estamos ahí, pero cada vez más ausentes, cada vez más desconectados, cada vez más en piloto automático. Entonces esto trae... lo vamos a sentir de qué manera, con mucha dificultad para concentrarnos, dificultad para la memoria, para la efectividad de las acciones que queremos hacer. Bueno, ¿y qué hacemos? Bueno, recién le decía, desde la psicobiosistémica, que es la mirada integrativa que yo trabajo, que incluye todos los conocimientos actuales del trauma y todo nuestro mundo psicoemocional y lo sistémico también, ¿no? Entonces, lo primero que yo le doy mucho valor es que creo que se tendría que enseñar hasta en las escuelas primarias, es la psicoeducación, de cómo funciona nuestra psique y nuestro cuerpo, ¿no? Cómo estamos aprendiendo hoy en día a escuchar a este ser animal que también somos y que nunca se desconecta nuestro ser animal, porque es lo último que se desconecta. Se desconecta toda la parte cognitiva, la parte humana, propiamente dicha, pero nuestro animalito sigue en alerta, claro. ¿Sí? Entonces, hoy en día sabemos que es primordial conocerlo y atenderlo. O sea, el cuerpo nos da todo el tiempo señales de cuando estamos sobrecargados, cuando ya es suficiente por hoy. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces no entendemos esas señales, las desoímos. Nos exigimos. Pero aparte, doctora, estamos viviendo en una época en la cual por ahí el cuerpo no, claramente el cuerpo nos da señales, estamos atentos a esas señales, pero muchas veces no encontramos la salida en decir, bueno, sí, voy a parar un cambio, porque muchas veces también la cabeza te sigue maquinando, si paro un cambio, no llego. Bueno, pero ahí es estado de alerta, claro. Porque no llego es miedo a no llegar, ¿sí? Entonces hay que empezar a incorporar estrategias mentales y emocionales que sean efectivas para no sentirnos en estado de peligro. El estado óptimo de salud se logra sintiéndonos seguros, ¿sí? Y fíjate que esa inseguridad o alerta que tenemos casi siempre es futura, o sea, claro. No está sucediendo en el ahora. No es en el aquí. Exacto, digamos. Pero nuestra mente lo vive y por supuesto nuestro cuerpo responde como si fuera algo que ya está sucediendo, ¿sí? Entonces las estrategias tienen que ser mentales, emocionales y por supuesto físicas. Entonces todo lo que podamos hacer para parar la película, digo yo, apagar la tele mental, cuando nos damos cuenta que estamos ansiosos o con miedo por el futuro. Pero ese futuro que estamos creando, imaginando el peor escenario, no está sucediendo ahora.
pero si yo lo traigo como una posibilidad, mi cuerpo, mi sistema nervioso va a responder Claro. como una realidad. Lo vive como que si Como- realmente estuviera Exact- sucediendo. Exactamente, se genera una sobrecarga del sistema nervioso que se prepara siempre para luchar o huir. Y fíjate que en el momento que eso es cuando a todos nos pasa eso, no solo en el futuro, sino por ahora, si estoy ahora con una situación estresante y estoy en ese modo o muy concentrado en ser efectivo para algo, pero siempre también cuando hay temor o ese estado de alerta, Sí. se produce toda una redistribución, por ejemplo, de la sangre en nuestro Ah, cuerpo. mira. La sangre va a los músculos, porque hay que, o sea, vamos a prepararnos para luchar o huir en primera medida. Entonces va a los músculos, ¿no? ¿Y de dónde viene la sangre? Del bombeo del corazón, Sí. o sea, hay taquicardia y aumento de la presión arterial. ¿Y de dónde se oxigena la sangre? En los pulmones, entonces hay respiración más rápida, más superficial, ¿sí? Y no nos damos cuenta, pero todo eso se pone en acción enseguida. Y de dónde, si hay más sangre en esos tejidos y en ciertas áreas del cerebro que necesito para estar atento, y de dónde saca sangre. No es que saca porque no se va a retirar del todo, pero se retira en un gran porcentaje, por ejemplo, del aparato digestivo, del aparato reproductor, urinario, porque yo siempre digo, cuando estamos en alerta no es hora de comer, no es hora de orinar, no es hora de hacer el amor o de procrearse, sería en lenguaje animal. Entonces, las personas empiezan a tener rápidamente síntomas gastrointestinales del tipo que sea, desde el colon irritable hasta dolores, Gastritis. sí, y gastritis, exactamente, todas las itis que conocemos. Y, por ejemplo, alteraciones en la libido, ¿no? Es muy frecuente y tiene que ver con el estrés. Y las personas se preguntan, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué me pasa? Claro. Y no lo asocia con el grado de alerta en el que viven el día a día. O de, como vos decís, Gaby, de correr de aquí para Sí. allá en estado de alerta máxima, No, parece Sí, todo tal el cual, tiempo. todo el tiempo en estado de hacer algo. Puedo hacer lo mismo, por ejemplo, una forma de reeducarnos a nosotros mismos es, una cosa es estar apurado, porque estoy yendo un poco más rápido, pero no necesito estar en modo, si no llego se termina Pánico. el mundo. Claro. Y esto lo asociamos a las personas de todas las edades. ¿Qué es más frecuente hoy en día? Y bueno, cada vez más frecuentemente vemos esto también en niños, porque fíjate que los niños muchas veces tienen poco espacio para ser niños, para estar de balde, para estar aburridos, Claro. para jugar, para estar tranquilos el en la ocio. casa, para el ocio. Claro. Sin embargo, bueno, tienen muchas actividades, aparte de las escolares, las extraescolares, con exigencias, con horarios, Claro. con exámenes, ¿no? Porque muchas actividades extraescolares tienen Sí. exámenes, exigencia de los padres. Entonces los niños también viven en un estado de estrés que puede llegar a ser crónico, que puede llegar a ser burnout también. ¿Mm? Qué feo para los niños. Bueno, Pero bueno, pero es la realidad en la que sí, estamos. O sea, completamente. cuando lo relatamos y lo vemos de afuera decimos, uy, pero si Pero nos nos ponemos pasa. a pensar, nos pasa. Es muy frecuente. Exactamente, Es muy frecuente. Y además estamos como muy al borde del burnout. Muchas personas, si no están ahí, están al borde. Y puede ¿sí? que estés al borde y como que no darte cuenta que estás al borde. Sí, es que por falta de información, Falta de información. porque ignoramos lo que nos pasa, no sabemos y seguimos, Claro, ¿no? lo minimizamos a veces también. Muchas Decimos, veces. me duele el cuerpo, me siento Es así. por estar nerviosos muchas Sí. veces, ¿viste? ¿Por qué No, estaré los tan nervios. agotada? ¿Por qué Sí. no tengo ganas? Muchas veces a mí me consultan por desmotivación en el trabajo, ¿no? Como que, bueno, eso ya a la persona le llama mucho la atención. Antes quizá trabajaba motivada, con ganas, con objetivos, Claro. ¿no? Incluso para sí misma, por ejemplo, en una empresa propia, Claro. y de repente se sienten con falta de ganas, desmotivados. Muchas veces ese es un signo de consulta, pero y vos empezás a ver todo lo que rodea a la persona o cómo se maneja en el día a día, y hay muchos más síntomas que ni siquiera los tuvo en cuenta, Claro, los claro. naturalizó. Exactamente, lo vamos naturalizando, es cierto. Te duele esto, te falta aquello, decís, no importa, bueno, y seguís corriendo. Sí. A mí realmente me llama la atención cómo con la persona que hables,
está luchando contra el tiempo, o está luchando contra todas las cosas que tiene que hacer y siempre las corridas, siempre o siempre llegando o cumpliendo o haciendo. Claro. Bueno, pero eso lamentablemente también es, como estábamos hablando, del sistema que estamos viviendo, en el sistema del país, O yo no digamos. sé si se siente más después de la pandemia también. Bueno, la pandemia nos dejó un grado altísimo de estrés, ¿no? A todos, porque cada uno lo vivió de distintas formas, pero fíjate vos que el encierro, la pérdida de trabajo de muchas personas, la incertidumbre, son todos condimentos que van haciendo que socialmente vivamos situaciones que potencialmente traumáticas, de trauma social, que lo vamos a ir viendo las consecuencias en los años, ¿no? La paranoia de la gente. Sí, igual ya se están viendo estadísticas de los diferentes, por ejemplo, de los institutos de cardiología, más infartos, bueno, Claro, sí. muchísima repercusión a nivel general, digamos, ¿no? Sí, y es impresionante cómo también ya nos quedamos con ese estado de alerta, ¿no? Ahora con el caso de la viruela del mono, Ujú. que obviamente ni se compara, pero viste, ya estamos atentos, ya estamos con ese pánico, ¿qué pasará? ¿Cuántos casos hay? Viste que van en los noticieros van contando, bueno, en España tantos casos, y comenzamos con... Claro, y entramos otra vez en esa vorágine Sí. de alerta máxima, de alerta, peligro, peligro. Tenemos que saber que eso es totalmente nocivo para nuestro sistema inmunológico. Las defensas del sistema inmunológico bajan con el miedo, aparte de todo este estado de alerta y de estrés que se hace crónico, es sumamente nocivo. Entonces, creo que es casi imposible regular los noticieros y todo eso, entonces uno tiene que regular el tipo de información que, ¿te acordás que desde el principio de la pandemia lo dijimos? Sí, no, entonces hay que decirle a la gente, chicos, chicas, no mire el noticiero en exceso, mire María Delirio que le contamos chisme, le damos solución al problema. Sí, exactamente. Pasa que el noticiero es algo que la gente prende y está que... Bueno, querés estar informado. Si lo de repente, asaltaron, claro. si lo mataron, si lo violaron, que es la suba de precio, Claro, es la todo lo negativo. Te pones en negativo. estado de sobrevivencia porque el mundo es Claro. caótico Claro. y peligroso, ¿no? Sí. Entonces, si mentalmente sentís que el mundo está así, que toda tu vida está así, bueno, tu sistema nervioso va a responder a eso. O sea, tenemos que ser muy conscientes de que está fácilmente en nuestras manos poder apagar la tele mental, más y no solo la televisión electrónica, digamos, sino nuestra tele mental, cambiar de canal, ¿no es cierto? Hacer cosas que podamos disfrutarlas, Claro, conectarnos con lo positivo, conectarnos con la alegría, con la esperanza, es muy importante el contacto social, la sociabilización, el contacto con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestros seres queridos. Es muy importante para el ser humano, para los mamíferos, el contacto. Perfecto. ¿Sí? Bueno, Así que esa es una totalmente forma... disfrutar, reír, Totalmente. distenderse. Es una forma de autorregularnos, ¿no? De corregularnos, porque ahí ya es con otros. Y todo esto lo atendemos en la psicobiosistémica desde la consulta individual, desde los talleres grupales, los asesoramientos para grupos, para empresas, porque cuando uno puede vivir en un trabajar en un ambiente confortable, así como acá en María Delirio, que se trabaja con tan buena onda que ni te das cuenta que venís Acá está Exactamente. prohibido venir con mala onda. ¿Escuchaste a Agustín? Cuando Agustín está medio con los cables pelados, del otro lado. Pero Agustín es un amor. Él está siempre corriendo para todos lados, pero Sí, te totalmente, recibe con siempre una nos asiste, nos alegría. ayuda. Y bueno, y como justamente es importante para nosotros el sacar lo mejor también de cada uno, ¿no? Y compartirlo con el resto. Este fin de semana nos vamos de Ay, encuentro sí. motivacional entre todo nuestro equipo, nuestro Qué grupo de hermoso. trabajo. Vamos a un happy weekend en el Cairel, en Paso de la Patria, que después les vamos a estar mostrando lo que vamos a compartir y a vivir. Un fin Ahí de estamos. semana ahí de retiro. De retiro. De retiro para aumentar la resiliencia. Para reírnos mucho, mucho, mucho. Sí, y que ahí eso- estamos preparando lindas actividades para hacer entre Exacto, todos. Exactamente, Vamos a estar en modo OM. ¿eh? Modo OM, modo descanso. Bueno, comienza en julio el nuevo... Comenzamos la en nueva julio la nueva etapa con la nueva cohorte
de consteladores familiares con abordaje de trauma. Y este martes voy a estar dando un vivo Sí. por las redes, un stream para contarles un poco de qué se trata. Para todas las personas interesadas y que sepan que no es solamente para ser consteladores familiares. Eso es como la última etapa. Pero uno empieza queriendo tener nuevas herramientas y nuevas formas y para tener más autoconocimiento, para transformar etapas o partes de nuestra vida que no estamos pudiendo encontrarle la vuelta o la explicación de por qué estamos mal en algún área de nuestra vida, ¿no? Entonces las constelaciones nos ayudan. Y sobre todo con este abordaje integrativo que hacemos de trauma y de psicobiosistémica, donde justamente aprendemos eso, cómo funcionamos, la autorregulación del sistema nervioso, y eso va aplicado a todas las áreas de nuestra vida. Así que el martes les cuento más. Mañana. Ay, ¿A qué mañana, hora? sí. Sí, ¿a qué A hora las mañana? 21 horas de Argentina, Sí. por @doctora.fabianasato en Instagram. Y por constelacionesfamiliares.corrientes por Facebook, Bien. que se llama Psicobiosistémica. A no Los perderse, espero a entonces. todos. Mañana 21 horas. Mañana martes 7 a las 21 horas. Bien. Muchas gracias. Gracias a Fabiana. ustedes, Gracias, linda doctora. charla. Nos encontramos el próximo lunes acá, el fin de semana. Vamos a Sí. estar disfrutando en el Cairel. ¿Nos vamos a una pausa, Cortita, Pablo? chiquitita, chiquitita, chiquitita. Ya volvemos.